Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema Identidad de hija de Dios. Es el tema número 8 de la serie Caminando con Jesús y vamos a ver cómo es que nosotras podemos hallar esa identidad como hijas de Dios. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la enseñanza que tú nos vas a dar el día de hoy. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos vas a enseñar cómo es que nosotros recibimos esa identidad como hijas tuyas, mi Señor. Cómo es que debemos recibir esa identidad, cómo nos debemos concebir como hijas tuyas. Hoy te damos gracias por esta palabra tan poderosa que tú nos quieres mostrar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con este tema de identidad de hijas de Dios. Y vamos a ir a la escritura en la palabra primera de Juan 1:12. Y en la escritura nos dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice la escritura aquí que a todos los que le recibieron es a los que les da la potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es a quienes les da ese derecho. Entonces, si tú ya le recibiste y crees en el nombre poderoso de Jesús, eres una hija de Dios. Si tú viniste en arrepentimiento y renuncia de tus pecados y recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y crees en ese nombre, te da el derecho de que tú pases de ser una esclava del pecado a ser una hija de Dios. Y mira, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué es ser hija de Dios? Bueno, cuando nosotras podemos entender a Dios como Padre, vamos a entender que Dios es quien nos ama, nos provee y nos protege, porque estas son las funciones de un Padre terrenal. ¿Cuánto más serían las funciones de un Padre celestial? Entonces Dios nos va a proveer, proteger y sobre todo amar. Y tú debes entender que tu identidad no está basada en lo que tú eres como persona, como mujer, como profesionista, como madre. Esa no es tu identidad. Tu identidad está basada en lo que Dios dice que eres y en lo que Dios dice que puede hacer a través de tu vida. Y vamos a ir a la escritura para poder entender cómo es que nosotras recibimos esa identidad como hijas de Dios. Y para esto vamos a ver la escritura en Lucas 15, del 17 al 24. Y vamos a ver cómo es que nosotras, así como el hijo pródigo, recibió identidad de hijos. Y lo vamos a ver a través de este pasaje. Y vamos a leerlo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces la escritura nos deja ver que esto te pasó a ti y a mí. Cuando tú y yo vivíamos en pecado, vivíamos una vida desordenada. Cuando nosotras destruimos nuestro matrimonio, nosotras no teníamos abiertos nuestros sentidos espirituales, no habíamos escuchado la voz del llamado de Dios hacia nosotras. Seguramente Dios nos estuvo llamando toda la vida, pero nosotras no hacíamos caso. Pero hubo un momento en el que volvimos en sí
Y nosotras pudimos volver en sí gracias a que el Espíritu Santo redarguyó nuestra mente y nuestro entendimiento. No fue gracias a que nosotras quisimos ver a Dios, porque nosotras no tenemos la capacidad de nada. Entonces fue el Espíritu Santo quien nos hizo volver en sí. Y así como el hijo pródigo, tú y yo un día volvimos en sí. Y entonces, cuando nosotros nos vimos ahí comiendo, nos vimos que estábamos comiendo el pecado, comiendo de las algarrobas de los cerdos, que significa el pecado del mundo, volvimos en sí. Y entonces dijimos, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y eso tú y yo dijimos, porque dijimos, tengo hambre y sed de Dios. Y es por eso que tú estás buscando cada día acercarte más y más a la presencia de Dios. Es por eso que tú buscas las cosas que son del reino. Y entonces, así como el hijo pródigo, también dijimos, me levantaré e iré a mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y nosotros entonces vinimos en arrepentimiento, hicimos hasta Teshuvá, ¿te acuerdas? En donde nosotros nos arrepentimos de todo lo malo que habíamos hecho, de haber sido esas mujeres contenciosas, esas mujeres peleoneras, esas mujeres necias que destruyen hogares. Y entonces nosotros ahí dijimos, no, ya no somos dignas de ser. Nosotros no somos dignas de nada, pero nos acercamos a Dios para conocer su palabra. Y entonces levantándose, vino a su Padre. Y entonces es cuando nosotros nos acercamos más y más a nuestro Padre Celestial. Pero mira cómo es Dios tan grande. Cuando aún estaba lejos, cuando nosotros aún tenemos como que ahí nos queremos acercar a nuestro Padre es que nos ve, que ya venimos a buscarle. Y entonces nuestro Padre nos ve y movido a misericordia corre hacia nosotras para recibirnos. ¿Cuántas veces tú te sentiste en desesperación y viniste en arrepentimiento? Porque solo Dios quiere que te acerques para que tú puedas venir a Dios. Dios no quiere que eches tu oración de todo lo que los demás te han hecho, todo lo víctima que eres, todo lo difícil que has sufrido. No, Dios quiere que vengas en arrepentimiento. Y entonces te dice Dios cuando tú vienes en arrepentimiento. Dios te recibe, Él te ve desde lejos que ya vienes en arrepentimiento de tus pecados, no cuando vienes a decirle, Señor, mi esposo me hizo, mi esposo me dijo, mi esposo a esto. No, cuando tú le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo nunca llegó diciéndole, Padre, estos otros empresarios, estos otros, estos otros ganaderos me tenían de esclavo, Padre, me dejaron comiendo con los cerdos. No. El hijo pródigo no dijo eso. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces eso es un arrepentimiento. Entonces nosotros, cuando venimos en ese arrepentimiento genuino, el Padre se levanta y corre a tu encuentro y te recibe con toda esa carga que traes. Y entonces Dios, movido por su misericordia, nos abraza. Y entonces mira lo que hace. En la parte de la escritura que está marcado con azul es lo que hace nuestro Padre y nos da identidad. Estos dos versículos nos dicen cómo es que recibimos la identidad, cómo tú y yo hoy podemos ser llamadas hijas de Dios. No nada más porque nosotros nos creemos bien santas, bien puras y bien buenas, somos hijas de Dios. No, mira, la identidad solamente nos la da Dios y aquí está claro cómo es que recibimos esta identidad. Dice la escritura, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y mira qué significa todo esto. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y el vestido significa identidad de hija de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios dice, ten el vestido. Él saca el mejor vestido y su mejor vestido son vestiduras blancas de pureza. La escritura dice que le dijo a sus siervos, y vestidle, pero a nosotros nos dice, revístete del nuevo hombre que no está viciado.
revístete en santidad, revístete en pureza. Eso nos lo dice la Escritura en el libro de Efesios, revestíos del nuevo hombre. Ahí es donde nos da la instrucción. Dios da el vestido, Dios tiene ese vestido de pureza, pero ¿a quién le toca ponérselo? A ti y a mí. Él ya lo saca. Es como si en ese momento el hijo pródigo le hubiera dicho, no, papá, yo no vine a vestirme de tus ropas. A veces nosotras como hijas insensatas le decimos, no, papá, yo no me voy a revestir de la nueva mujer, yo voy a seguir siendo necia. Y a veces no lo decimos. Lo peor de todo es que lo hacemos. Seguimos siendo mujeres necias e insensatas, pese a que Dios nos dice, revístete de esta nueva mujer, revístete de la mujer suave y apacible, de la mujer sujeta y obediente, de la mujer casta y respetuosa. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es agarrar el vestido y revestirnos de esa mujer. Entonces, ahora me toca a mí revestirme de esa mujer llena de suavidad, llena de apacibilidad, llena de pureza y santidad. Entonces, aquí, cuando Dios me da esa vestidura y yo la tomo, entonces me está dando esa identidad. Eso significa ese vestido que Dios me pone. Ese vestido de pureza y santidad, ese vestido me hace ser hija de Dios, me da la identidad como hija de Dios. Y luego dice, y poned un anillo, en la parte, en las letras moradas vemos que dice la Escritura, y poned un anillo en su mano, y el anillo significa autoridad de hijo. Cuando en los tiempos de antes, el que tenía el anillo era un sello, y quien tenía ese sello tenía autoridad. Así la autoridad del Padre, él también, si tenía el anillo, podía tomar también decisiones. Con ese anillo le estaba dando autoridad, que ahora ese hijo ya no iba a ser como un siervo, sino que ese hijo iba a tener autoridad. Entonces, Dios a ti y a mí nos da autoridad. Y dice la Escritura que nos dio la autoridad de echar fuera demonios. Pero aquí no te emociones. No te dio la autoridad de ir y andar echando fuera demonios de tu esposo, de tus hijos, de la mujer extraña. No, Dios te da la autoridad sobre ti misma. Y entonces esta autoridad es la autoridad en donde te permite que tú tengas amor, poder y dominio propio en tu vida, con el cual vas a echar fuera esos demonios de tu vida, donde puedes echar fuera tu soberbia, donde puedes echar fuera tu arrogancia, tu rebeldía y todo espíritu inmundo que has dejado entrar con tu pecado. Yo pensaba, ¿no? Ahora puedo echar fuera esa Jezabel que algún día fui, ese espíritu de Jezabel que dejé morar en mi vida, ahora puede estar fuera de mi vida. Y entonces esa es la autoridad que nos da poder, amor y dominio propio. Amor para poder amar conforme a su voluntad, no un amor envidioso. Y nos da ese dominio propio de poder echar fuera esa autoridad de decir, ya no viven en mí estos espíritus inmundos, ya no vive en mí esa mujer contenciosa. Nos da la autoridad de poder sacar esa mujer necia, esa mujer contenciosa, esa mujer peleonera, esa mujer grosera, esa mujer esa mujer que decía, yo tengo un carácter muy fuerte y nadie lo cambia y nadie puede conmigo. De eso nos dio la autoridad, de podernos despojar de todo eso. Y el calzado, la parte de las letras azules dice, y calzado en sus pies. Y el calzado, dice la Escritura, que al hijo pródigo le pusieron calzado. Pero en los tiempos de antes, en los tiempos donde se escribe esta parábola, los hijos solamente podían usar calzado. Los siervos no podían utilizar calzado. Eso los diferenciaba. Si tú veías que venían varios hombres y uno traía calzado, sabías que ese hombre era hijo, no era esclavo, no era siervo. Y si los demás venían descalzos, eran siervos, no eran hijos y no tenían esa autoridad. Entonces, cuando el padre del hijo pródigo le da ese calzado, es para que él
tenga ese derecho de hijo, le da ese derecho que como hijo tiene, y sobre todo en lo espiritual significa para nosotras un nuevo camino para andar. Y entonces cuando tú vienes en arrepentimiento, Dios te reviste, Dios te pone ese anillo de autoridad sobre tu vida y te da un calzado para andar sobre la vida, para andar en un camino estrecho y alcanzar la vida eterna. Te pone ese calzado porque con ese calzado vas a andar en la vida que Dios quiere. Dice la Escritura que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos da el calzado espiritual para andar en las cosas del reino. Pese a que vivamos en este mundo, ahora podemos vivir en las cosas del reino. Y nos da un nuevo camino para andar, porque ahora vivimos en pureza, santidad y amor. Y ese camino, pues obviamente a veces es estrecho porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que para llegar a Cristo es difícil, pero una vez que estamos en Cristo, todo eso, todo lo que dejamos del mundo se vuelve vano y entonces empezamos a vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. Y ese es el nuevo camino de andar. Ahora dejé el camino de la mujer necia y ahora me paso con ese calzado, tengo el calzado para caminar en sabiduría. Y en la Escritura dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y esto, dice la Escritura, que era como un sacrificio, pero nosotras en nuestra vida sabemos que el sacrificio por el cual podemos ser hijas de Dios es que nosotros recibimos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que por ese sacrificio hoy tenemos entrada al reino celestial, en esta tierra y en la vida eterna. Y entonces nosotros entendemos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario hoy nos da ese derecho de llamarnos hijas de Dios y que nosotros reconocemos ese sacrificio de Jesús en mi vida. Y lo reconozco que ese sacrificio lava mi vida y me da derecho al Padre. Y mira, con esta escritura es como tú también recibes la identidad de hija de Dios. Esta escritura te deja ver cómo es que recibes. No es porque tú digas yo soy hija de Dios y ya, no. Para ser hijos hay que pasar por este proceso, el proceso que pasó el hijo pródigo, porque todos andábamos pródigos. No nada más, ahora se nos da mucho decir el pródigo a nuestro esposo, ¿no? Pródigo significa pecador, perdido, pecador significa pródigo, ¿no? Entonces nosotras también estábamos más perdidas y más pecadoras, ¿no? Entonces ese proceso del hijo pródigo, este ejemplo, esta parábola, es así como nosotros llegamos. Primero nos encontramos comiendo algarrobas, comiendo el pecado, viviendo en el pecado, en la inmundicia. Tú puedes decir, no, yo no era adúltera, yo era bien buena. No, si destruiste tu matrimonio, si tu matrimonio está destruido es porque tuviste que ver. Y solamente las necias destruyen hogares. Y si estamos aquí es porque fuimos necias. Entonces andábamos por ahí cegadas, ¿no? En medio del pecado. Pero el Espíritu Santo nos hizo volver en sí. Esta palabra es hermosa. En el versículo 17, la primera estrofa, y volviendo en sí. Y esa palabra a mí me cautivó. Porque yo dije, eso hice yo, eso me pasó a mí, yo volví en sí. Llegó un momento en el que vuelvo en sí y estaba yo con los cerdos comiendo algarrobas, ¿no? En lo espiritual, ¿no? En el pecado ahí. Y entonces es ahí cuando el Espíritu Santo nos dice, nos llama y dice, tienes que ir en arrepentimiento. Primero viene una culpa tremenda, pero esa culpa se tiene que redireccionar. Esa culpa se tiene que redireccionar a arrepentimiento. Entonces venimos en arrepentimiento y entonces decimos, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, pero voy hacia ti. Y entonces Dios nos recibe, nos da el vestido nuevo, nos dice, revístete, yo me revisto, dejo de ser esa mujer necia, camino, como lo dice la Sagrada Escritura, y entonces Dios me da ese vestido, ese anillo, esa autoridad y ese calzado a través del sacrificio que hizo Jesús en mi vida. Y es así como yo obtengo la identidad de hija de Dios. Y tu identidad no está basada en lo que tú eres, sino en lo que Dios hace, en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios te da y en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Y sabes qué quiere hacer Dios a través de tu vida? Quiere restaurar tu familia.
Dios, a través de tu vida, quiere que seas de bendición hacia tu familia. Dios no quiere que tu familia esté destruida y eres un canal de bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, que tú no tengas a tu familia desfragmentada, sino que a través de tu vida te pueda usar, a través de tu vida se pueda ver esa luz resplandecer, la luz de Cristo en tu familia, que a través de tu vida Dios pueda mandarte a restaurar y que tú obedezcas, que a través de tu vida se pueda ver esa reparadora de portillos, no es otra cosa que la reparadora de tu hogar. Entonces, esa identidad de hija de Dios no es lo que tú haces, sino lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y en Lucas 12:15 dice la escritura, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces tu identidad no está basada en lo que tienes, no está basada en tus títulos, no está basada si tienes 10 ministerios, si eres la representante de una iglesia, si tienes un ministerio muy importante como servidora de las mujeres, como la mujer que canta, la mujer del coro. No, Dios eso no lo ve como tu identidad. Tu identidad está basada en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, en lo que tú dejas que Dios haga a través de tu vida, con tu familia, en lo que reparas en tu corazón. No los tantos ministerios, sino en ti, en ti, en ti. Y bueno, para Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos en Cristo Jesús? ¿Cómo nos ve Cristo Jesús una vez que pasamos este proceso, que nos ponemos nuestro vestido blanco, que nos pone nuestro anillo y nos pone nuestro calzado por haberle recibido a través del sacrificio que Jesús hizo en nosotros? ¿Cómo nos ve Cristo Jesús? Y Cristo Jesús nos ve o pasamos a ser con estas 4 cosas. Para Cristo, para Dios, somos entonces hechura de Dios, linaje escogido, ya no somos huérfanas, y al madurar recibimos herencia, es decir, que estamos listas para recibir una herencia. Y mira, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para que fuimos creadas para buenas obras, las cuales Dios preparó para que las pongamos en práctica. ¿Ves? Somos una hechura de Dios para buenas obras y sobre todo nuestro principal ministerio pues es nuestra familia, no los grandes ministerios que podamos tener en otro lado, primeramente en nuestro hogar. De nada serviría tener tantos ministerios y no haber podido ser obediente a mi esposo. Y en Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, que nosotros somos un pequeño remanente que Dios escogió. No todos pueden reconocer que somos hijos de Dios porque no le conocen. Y en tercer lugar, Dios ya no nos ve huérfanas. La orfandad significa no tener instrucción. En lo espiritual es no tener instrucción, pero cuando nosotros pasamos a ser hijas de Dios, ya somos mujeres con instrucción. Y Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he enviado. Entonces el Espíritu Santo es quien nos va a instruir y a enseñar. Tú puedes conocer la Biblia al derecho y al revés. Tú puedes escuchar muchas prédicas, pero si el Espíritu Santo no te redarguye porque tu corazón está duro, no es porque no hemos adoptado esa identidad de hija de Dios. No estamos recibiendo la instrucción, por lo tanto, seguimos huérfanas espiritualmente. A veces nosotras mismas nos quitamos esa identidad de hijas de Dios
¿Por qué? Porque nos negamos a su enseñanza. Muchas veces yo decía, ¿por qué no entiendo la escritura? Y es porque no somos hijas de Dios, porque quien nos da la instrucción es nuestro Padre, y nuestro Padre es Dios, pero Dios nos va a dar instrucción cuando somos sus hijas, cuando somos receptivas y cuando tenemos un corazón enseñable. Entonces, aquí es muy importante decirle a Dios, dame un corazón enseñable, un espíritu enseñable, y dejar que el Espíritu Santo te enseñe. Y si alguien te está enseñando que fuiste necia, que destruiste tu hogar, no te enojes, es el Espíritu Santo que quiere redarguirte. Si tú te enojas, no vas a permitir que el Espíritu Santo te redarguya. A veces lo que queremos escuchar es que el esposo pecador es el único culpable y es por el único que debemos orar, pero no nos damos cuenta que Dios nos quiere instruir porque somos sus hijas y primero nos quiere dar instrucción a nosotras. Y como somos sus hijas y nos va a instruir, también se va a encargar de instruir a nuestro esposo. Pero eso no nos toca a nosotros hacerlo, le toca a Dios. Y a veces cuando tú te metes tanto en tu instrucción con Dios, Dios ya se está encargando de tu esposo sin que tú se lo estés pidiendo, porque Dios sabe lo que le conviene a sus verdaderas hijas. Entonces a veces nosotras oramos hasta que el esposo se enoje con la mujer extraña, cuando de lo único que debemos orar es que de nuestro corazón salga todo enojo. Entonces aquí debemos ser muy disciplinadas en la enseñanza que Dios nos quiere dar. Tanto tiempo ya perdimos en el mundo. Ahora nosotros debemos venir a que Dios nos discipline. Por eso es la importancia de estar leyendo la Escritura, porque de ahí viene la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y en Romanos 8:14 dice que nosotros debemos confiar en Dios, porque todos los que son guiados por Él, el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como hijos debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y descansar en Él. Y en Gálatas 4:17 nos enseña que debemos madurar para recibir la herencia. Y cuando somos adoptados hijos de Dios, ya no somos esclavos, sino hijos, y como hijos también herederos. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Gálatas 4 del 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos a la adopción de hijos. Y porque sois hijos de Dios, ha enviado al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y yo siempre dije, bueno, y ahora, entonces, ¿qué herencia voy a recibir? Y mira, tú vas a recibir la herencia, primeramente, la vida eterna. Esa es tu herencia, que tú cuando eres hija vas a heredar la vida eterna. Pero en esta tierra también habla de que nosotros vamos a madurar y vamos a recibir una herencia. Y para nosotras que estamos en este proceso de restauración matrimonial, la esperanza que tenemos como hijas de Dios es que vamos a recibir la herencia de un matrimonio restaurado, que vamos a recibir la instrucción y que a través de su Espíritu Santo y esa disciplina que nos da, vamos a poder ser aptas para recibir ese matrimonio restaurado. Dice la Escritura, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Y dice que nuestra herencia nos la va a dar cuando nosotros maduremos. Y cuando yo leía esta Escritura, yo me llenaba de esperanza, porque ya sabía yo que iba a recibir la vida eterna. Pero en esta vida también me consolaba decir, si yo maduro como esa, hoy soy una niña en lo espiritual, caprichosa y berrinchuda, que solo quiere su premio, su matrimonio restaurado. Pero yo decía, si logramos madurar, Dios nos va
a permitir que volvamos a tener ese matrimonio, porque Él va a ver que ahora somos mujeres maduras, capaces y aptas de poder llevar un matrimonio. Por eso es que ahora estamos en instrucción. En esa instrucción donde nos está enseñando y nos está capacitando de que fuimos necias, pero que ahora nos enseña una nueva vida. Esa es la importancia de aceptar. Si yo no acepto que fui necia, siempre me voy a quedar en la necedad y nunca voy a aprender. Pero ahora el Espíritu Santo nos quiere capacitar para que ahora nosotros aprendamos a ser esas esposas, esas madres, esas hijas de Dios, y entonces nos va a capacitar, y una vez capacitadas nos va a devolver Dios nuestro matrimonio, porque 2 veces no va a dejar Dios que destruyamos nuestro matrimonio. A veces yo decía, si mi esposo regresara, no, pues sí le reclamaría. Si mi esposo regresara, seguiría peleando. Y entonces a veces mi esposo venía y yo seguía peleando, yo seguía de necia, y entonces decía, no, debemos madurar. Cuando Dios vea que ya no vamos a echar a perder el matrimonio, Dios nos lo va a devolver. Dios ya nos dejó tiempos establecidos en donde dice que nosotros podemos restaurar nuestra vida. Pero si nosotras no nos dejamos disciplinar, nosotras prolongamos el tiempo. Por eso es que yo siempre les digo, métanse a la palabra de Dios para que ustedes puedan ir madurando en las cosas espirituales. Dice la Escritura que los que están en la carne es porque son de la carne, pero los que viven en el Espíritu es porque buscan y andan las cosas del Espíritu. Y a veces nos encontramos en que somos mujeres muy carnales, muy banales, preocupadas por el tinte del cabello, preocupadas por los juguetes que tiene mi hijo, preocupados por lo secular de mis hijos, pero no me ocupo de que realmente lo que dura, lo que no se destruye es lo espiritual, ¿no? No me preocupo por instruirles a mis hijos sobre la vida eterna, no me preocupo por cultivar mi belleza espiritual, sino me preocupo en lo banal, y es porque somos de la carne. Cuando tú logres, y no es que sea malo, pero cuando tú logres dar ese paso a que importa más lo espiritual que lo carnal, te darás cuenta que has avanzado, que estás madurando, que estás lista para recibir tu herencia del reino. Tu herencia la vas a recibir en el cielo cuando llegues a vida eterna, pero aquí en la tierra también nos da la oportunidad de madurar y recibir eso que tanto anhelamos, que no es malo delante de Dios, no es malo pedir un matrimonio restaurado. Lo malo es pedir con una intención errónea, que solo sea por capricho. Y bueno, como hijos de Dios tenemos nueva vida en Cristo y Dios nos hace unas verdaderas hijas de Dios. Y vamos a ver cómo es que Dios nos mira, cómo es que Dios nos ve, cómo es que tenemos esa redención e identidad de hijas de Dios. Son 10 cosas que tenemos, lo que Cristo ganó para nosotras como hijas. Y lo primero es que nosotros estamos vivas con Cristo y salvas por gracia. Esto lo dice Efesios 2:5. En segundo lugar, es que tú eres libre de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:2 dice, viviendo en el Espíritu tenemos un ticket de redención. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En tercer lugar, eres santo y ya no tienes vergüenza ni culpa delante de Dios. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. El número 4 es que tienes la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso debemos pedirle a Dios su entendimiento y ver las cosas como Cristo de manera espiritual, y para ello debemos andar en el Espíritu. En quinto lugar, nosotros como hijas de Dios tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo vemos en Filipenses 4:7, donde dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará en tu corazón, en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El número 6 es que tienes al más grande viviendo dentro de ti.
y por eso es que ya no hay temor. En primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El 7, puedes hacer todo por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:7, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En octavo lugar, eres una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En noveno lugar es que eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y esto lo dice Romanos 8:37. El número 10 es que la justicia de Cristo está en ti. Segunda de Corintios 5:21 dice, yo pequé, pero la gracia de Dios es en mi vida por el precio que se pagó. Y entonces eres perdonado. Y entonces tú pasas a ser heredera y coheredera con Cristo Jesús. Entonces recibamos la herencia con alegría, que es la vida eterna. Esto lo vemos en Juan 17:3 y en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Entonces, así es como tú adquiriste la identidad de Dios y todo estos 10 puntos que mencioné al final, lo que tienes como hija de Dios. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación a tu vida y que tú puedas andar como verdadera hija de Dios, no de palabra, porque de palabra decimos mucho, soy hija de Dios. Inclusive yo, cuando no conocía de Dios, decía, soy hija de Dios, ¿no? Pero no, ahora vemos cuál es el proceso para poder ser una verdadera hija de Dios. Y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la enseñanza tan hermosa que nos das, el poder saber cómo es que ahora somos hijas tuyas, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por la oportunidad, Señor, de ser esas herederas y coherederas con Cristo Jesús. Hoy te damos gracias porque pasamos a tener identidad, autoridad, Señor, y que podemos andar en ese camino de la vida eterna. Hoy te damos gracias por habernos escogido y te pedimos, Señor, que nos ayudes a revestirnos siempre del nuevo hombre. Padre Celestial, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.